Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos del espacio en esta edición y hablamos del espacio porque en estos días ya es visible un evento astronómico espectacular, tal vez no por lo que se puede ver, porque la verdad es que para poderlo ver se va a ver como una mancha hacia finales de este mes en el cielo. Sí se puede ver en este momento ocupando algunos objetos de observación, telescopios pequeños, binoculares, pero lo espectacular que tiene esto es que por lo menos hace 50.000 años no estaba en nuestro sistema solar. Se trata de un cometa que tiene un código ya vamos a saber acerca de este código, pero que se ha conocido como el cometa verde por el espectro de luz que tiene y que produce este cometa. Por lo menos 50.000 años para la era glaciar. Hace más de 50.000 años, fue la última vez que se calcula pasó por el sistema solar. Para hablar un poco sobre este tema está con nosotros el ingeniero del Castillo Pacheco, que seguramente en Astronik están disfrutando de este evento, ingeniero. Bueno, primeramente quiero agradecerte por la oportunidad en tu programa de dar una pequeña explicación astronómica, porque esta es una actividad astronómica de este evento cósmico, podemos decir que es el acercamiento de este cometa, donde si observamos las redes sociales, la mayoría de las redes hablan solo del cometa. Algunas cosas son falsas, quiero definir, y otras cosas son verdaderas. Entonces, y lo más lamentable es que algunos dicen, dijo la NASA, y la NASA no ha dicho nada. Entonces, con respecto a lo que ellos plantean, entonces solo con el objetivo que le den like, pero eso es lo que me gusta. Aquí estamos responsablemente, como asociación científica de Astronik. ¿Por qué este cometa? ¿Por qué C 2022 E3 Z TF? ¿Por qué verde? ¿Por qué cada 50.000 años? ¿Por qué la cola es de otro color? La coma. Una cosa es la coma y otra cosa es la cola. ¿Cuál es la diferencia entre un cometa, un meteoro, un meteoroide o un meteorito? ¿Cuál es la composición química, física de un cometa? ¿Por qué precisamente estos escombros del universo entran a nuestro sistema? Tienen un origen de lo mismo de nuestro sistema solar. 4.600 millones de años, para que tengamos una idea. 4.600 millones de años. O sea, prácticamente los cometas tienen el mismo origen de nuestro sistema solar. 4.600 millones de años. Y este cometa, como yo te explicaba, tiene 50.000 años. ¿Qué significa eso? Que hace 50.000 años el África que nosotros conocemos, el norte de África, donde está Libia, Argelia, Tiene 50.000 años desde la última vez que estuvo en el sistema solar, pero puede tener mucha más edad que 50.000 años. No, recordemos que tiene la edad de 4.600 millones de años, porque son partes del escombro cuando se orinó el sistema solar. Pero lo que quiero mencionar que cuando pasó, pues, en el tiempo paleolítico, en la era paleolítica, en la era glacial. Recordemos que ahorita estamos en una era interglacial. Cada 100.000 años se da una era glacial y después se da una era interglacial. En esos tiempos estaban los mamús, está el famoso dientes de sable, estaban también los neandertales, o sea, los primeros seres humanos registrados, el Homo sapiens, los Neandertales. Entonces, y precisamente
Por eso llama la atención. Pero ¿por qué este cometa 50.000 años y por qué hay cometas que tienen este es no periódico? ¿Qué significa no periódico? Que no vuelve consecutivamente como el cometa Halley. Entonces, unos son formados en el cinturón. Recordemos que tenemos el cinturón de asteroides y tenemos el cinturón también de Kuiper, pero tenemos también la nube de Oort. Okay. Esto viene de la nube de Oort. Déjeme preguntarle algo. Este cometa está como no periódico. ¿Cómo se hizo para calcular, que fue hace 50.000 años que estuvo la última vez? ¿Cómo se calcula eso? Por la órbita, por el tipo de órbita. Hay órbitas periódicas y órbitas que no son periódicas. Por ejemplo, órbitas periódicos vienen de la nube. Cuando son periódicos vienen, en este caso... A ver, la Tierra tiene una órbita periódica alrededor del Sol. Correcto. Ajá. Pero también hay cometas que son periódicos, que vienen menos de 200 años. Ese es el esquema. Ahí tenemos la imagen. Entonces, cuando esos cometas están dentro de la órbita de 200 años, antes de 200 años, son cometas periódicos. Le voy a dar un ejemplo. El primer cometa, el Halley. Pasó en 1910. Por ejemplo, el doctor Jaime Isser cuenta que sus abuelos lo vieron y las tradiciones que se llaman cuando pasa un cometa. Pasó en el 86, no sé si usted lo observó, y va a volver a pasar en el 2061. Entonces, para verlo nos despertamos a la madrugada, qué sé yo, 2 de la mañana, 3 de la mañana. En el 86, ¿se acuerda? En el 86. Y teníamos en la casa, mi papá tenía un pequeño telescopio. Pero era visible. Es que era visible a simple vista, pero por supuesto con el telescopio era una cosa espectacular. Sí. Sí. Entonces, va a volver a pasar en el 61. Y hay una persona especial que se llama el doctor Jaime Isser, dice que yo vi pasar el cometa Halley, yo quiero también que mis hijas vean pasar, y se dio el gusto de enseñarles también el cometa Halley. Sí. Porque era como una tradición. Entonces, los que son menos de 200 años son cometas periódicos. Los que son mayores de 200 años son no periódicos. Los que son de 200 años se forman, en este caso, en el cinturón de Kuiper. Los que son mayores de 200 años están en el cinturón, en este caso, más allá, en la nube de Oort. En la nube de Oort estamos hablando, para que veamos nosotros la nube de Oort, es aproximadamente un año luz. Que había las conversiones, por ejemplo. En el caso del cinturón de Kuiper, la unidad es por unidades astronómicas, 17 y 16 unidades astronómicas. Entonces, los que vienen de la nube de Oort son no periódicos. Los que vienen del cinturón de Kuiper son periódicos. A ver, para calcular la distancia, cuando se habla de la velocidad de la luz, para ponerlo en términos redondos, son 3.000 metros por segundo, así es, ¿no? Sí, te puedes convertir. Para ponernos en términos redondos, 3.000 metros por segundo. Entonces, para calcular un minuto de velocidad luz, estamos hablando de 3.000 por 60. Después de 60 es decir, por una hora. Estamos hablando de 1.800.000 metros en un minuto. Sí, y luego eso se calcula por 24 horas. Eso no, por una hora, después por un día. Perdón, por 60 minutos y después por 24 horas para saber lo que es un día, ¿no? Primero por segundo, después por minuto, después por minuto por hora, después por hora por día, después por día por lo que es el año. Por lo que es el año, 365.4. Entonces así va a sacar el cálculo. Por eso hay medidas actualmente que ya no se utilizan, por ejemplo, que son más largas. Cuando existen los cúmulos, por ejemplo, que ya no estamos hablando de galaxias, se llama una nueva unidad, se llama parsec. Un parsec son 3.4 años luz. O sea, y hay otro que se llama megaparsec, que son unidades más completamente complicadas. Por ejemplo, nosotros, la distancia que tenemos del Sol a la Tierra, una unidad astronómica. Entonces usted dice un año luz a la nube de Oort. Un año luz. Es decir, ahí estamos hablando de varios miles de millones de kilómetros de distancia. Ahora, ese cometa viene de la nube de Oort. Por eso tiene un recorrido. Pero viene de la nube de Oort, pero sale fuera de los límites de la nube de Oort. Así es. No. Es decir, de la nube de Oort pasa por nuestro sistema y vuelve a la nube de Oort.
Es correcto. Da una órbita. Recordemos que la órbita de ellos no es circular. Sí, es elíptica. O sea, es elíptica y no precisamente es así. Ahora, lo que pasa es que cuando la vemos en el plano estamos hablando de elíptica, pero aquí hay que calcular también que el universo se está moviendo, nuestro sistema se está moviendo, todo se está moviendo. Es que entramos a lo mismo. Sí. ¿Cuántos movimientos tiene la Tierra? Si la Tierra tiene varios movimientos, pero en las escuelas son de rotación y traslación, pero si es nutación, precesión, bamboleo, el movimiento que va haciendo con la galaxia, y la galaxia se va mirando también entre otras galaxias, y entonces si entramos a eso es bastante le pregunto, ¿qué es lo espectacular que tiene este cometa? Bueno, lo espectacular son tres. Primero, de que ha llamado la atención de color verde. Por lo general, vos mirás la coma azul. La coma es una cosa y la cola es otra cosa. Sí. Quiero definir, la palabra cometa viene del griego significa cabellera. O sea, porque los cometas, la coma sería como la cabeza, pues, y la cola como la cabellera. Entonces, aquí lo interesante es que prácticamente es algo espectacular el color verde. Entonces, eso lo puedo explicar yo de una forma química, pues. Composición química. De eso nos metemos en breve. Lo segundo, de que es espectacular. ¿Por qué espectacular? Porque pasó hace 50.000 años, pues. Y algunos dicen, lo vamos a ver en 50.000 años. Así como yo veo la forma del ser humano y como va destruyendo la Tierra, yo lo veo difícil. Sí, no. Y además, es decir, el otro día yo calculé, conocí a una señora que tenía 103 años y yo dije, vio 2 veces el cometa Halley, pero no es cierto. No, son 76 años, son 146, son 152 años. Sí, pero vamos, el cometa Halley pasó en 1910. Y pasó en el 86. Y ella nació en 1912. Entonces no la vio. Entonces no vio el de 1910, vio el de 1986. Y falleció de 103 años, es decir, no le dio para ver la segunda pasada. Entonces lo vio una única vez. Ahora, cuando hablamos de 50.000 años, estamos hablando que nosotros somos privilegiados, que lo vamos a ver, y nuestras generaciones anteriores y posteriores no lo van a ver. ¿Y la tercera cuál es? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Ya producción me está pidiendo aquí pausa. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronic. ¿A dónde y a qué hora se puede ver el cometa? Porque no es todo el tiempo, no es que yo a las 8 de la noche me fui a un lugar oscuro y ya lo vi. En estos días, hoy por ejemplo, que estamos en luna nueva, entonces el cielo es espectacular. El 21 es luna nueva. Sí, pero es decir, ahorita no tenemos luna. Es decir, el cielo está prácticamente abandonado de la luna. Entonces, está espectacular. Además que ha estado bastante despejado. Correcto. Sí. Pero todavía yo le iba a hacer la tercera. Bueno, a ver. La tercera razón por la cual es espectacular. Primero porque nosotros somos, tenemos la gran ventaja porque estamos en el hemisferio norte. Y Centroamérica está un poco ventajoso. En el hemisferio sur no se puede ver. A partir de inicios de febrero. Sí. Pero nosotros somos más ventajosos porque recordemos que él está prácticamente en el círculo, las estrellas que están polares, pues que es en este caso que es la corona boreal, la jirafa que es el 1 de febrero. Ahorita se está acercando, en estos días se va a acercar a la osa polar menor. Unos días más se va a acercar a lo que es la constelación del dragón. Entonces, el cometa está prácticamente visible para el hemisferio norte, pero casi prácticamente en la parte norte, pues, cerca del círculo polar, pues. Mientras los hermanos que están en el sur
Entonces el beneficio para nosotros, pues por otro lado. Sí, entonces en la medida en que está pasando el tiempo, es más visible, a ver, no voy a decir más al sur, sino menos al norte. No, al contrario. ¿Ah, sí? Porque se está desplazando un poco hacia, por ejemplo, como el 13, 14 de febrero, pues esa época va a estar cerca del planeta Marte. ¿Ya? Entonces se va acercando, o sea, desde el horizonte o de donde tenemos la estrella Polaris, explico, y se va acercando un poco a nuestro cenit. ¿Qué significa? Que actualmente está a 30, 40 grados sobre nuestro horizonte. ¿A qué hora? Por lo general es mejor verlo en la madrugada. La época para verlo de noche, recordemos que actualmente, a pesar que en la época, y eso es otro de los puntos a favor, que nuestro cielo por lo general enero, febrero son cielos limpios, igual que diciembre. Pero este mes es espectacular, enero y febrero y marzo, porque no son épocas lluviosas. Entonces, ¿qué pasa? Existe una mayor campo de visión. Entonces, por eso le hablaba del tercer punto, o sea, uno que está ubicado prácticamente en el norte y nosotros tenemos, hemisferio norte, pues tenemos la visibilidad de verlo. Y segundo, que nuestro cielo en esta época está bastante limpio, que es lo contrario del hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, ahora, lo algo interesante de esto también es que el mejor momento de poderlo observar es en la madrugada. La madrugada, porque recordemos madrugada, que 2, 3, 4 de la mañana. 4, ustedes, no hay problema. El problema es en la noche, hay bastante nubosidad, entonces no hay una limpieza. Explico, dependiendo de donde te encontré. Lógicamente, porque si te encontrás, por ejemplo, en un lugar accesible, en el mar, por ejemplo, en las costas, varía. Entonces, es que hay que tomar 3 factores fundamentales. Tienes que estar en un lugar que no sea luminoso por la contaminación luminosa, ¿no? Un lugar que esté completamente despejado y siempre yendo hacia el norte, al noreste. Reicalco. Al noreste. Al noreste, porque cuando hablo del norte, ubicate con la estrella Polaris. Entonces vos, al noroeste. Al noroeste. Noroeste. Entonces vos, ubicás la estrella Polaris, entonces vos te guías un poquito, llegas a 30 grados, y vas a ver la constelación de Dragón. Se va acercando la constelación de Dragón. Está saliendo de la constelación de la Osa Menor. En este caso, ahorita está en la Osa Menor. Ya en febrero, que va a ser más visto, que va a estar a una distancia de 44 millones de kilómetros, o sea, es el mayor acercamiento que va a tener la Tierra, el mayor brillo. En este caso va a estar en la constelación de Jirafa. Ese es más o menos para el 1 o 2 de febrero. 1 y 2 de febrero, el mayor acercamiento. Sí. Ahora, quiero desinformar a las redes. Y algunos canales también se apretan, que van y suben y sacan esas informaciones. Que se va a ver a simple vista, eso es falso. En primer lugar, la vista del ser humano, la magnitud que puede observar, la vista del ser humano es 6. O sea, es la magnitud aparente. Inclusive por eso no se descubrieron los otros planetas, Urano y Neptuno. Solo para que tengamos un caso. Urano tiene como aproximadamente 7. Entonces ya si hablas de los otros planetas, 6, 7, entonces por eso los primeros planetas que se descubrieron, explico, a simple vista, es porque no existía telescopio. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos unos binoculares sencillos como este, 7x50, para poderlo observar. Ahora hay que definir, si tenés un telescopio, está bien, casero que le llaman, pero el problema es que cuando agarras un objeto tan pequeño, entonces vas a tener con el telescopio así, la ventaja es que unos binoculares, o sea, unos prismas, podés jugar, ya, podés hacer, como dicen, movimientos y observarlo, al menos que agarre un telescopio para tomar fotos, es otro factor. Pero decir que lo vas a observar a simple vista, tendría que tener ojos de águila, tal vez, ojos de búho. Porque en algunas publicaciones de periódicos, no de Nicaragua, sino internacionales, hablaban de una mancha. Lo que se podría ver es una mancha, ¿ah? No claramente definida, la coma, la cola, y la cola, correcto. Sino pero más bien con unos binoculares sencillos, pues, y tenés que definir.
Una cosa que sean binoculares de observación, porque existen binoculares también que son para caza, perdón. Entonces son muy diferentes. El campo amplio no es tan eso para usar uno. Hace varios años estaba un cometa para esta época. No, en el 2000 fue el New Network. Y ese sí se podía observar a simple vista. Pues ese era muy diferente. yo lo anduve buscando y nunca lo pude encontrar. Y hablamos de eso nosotros en 2020. Nunca lo pude encontrar. Porque había un problema. En el 20. Hace 3 años. Hace 2 años fue. Ajá. Porque el problema es que el clima de Nicaragua no nos ayudaba en ese momento. No, pero fíjese que había cielos despejados. Yo estuve buscando con cielos despejados hasta con telescopio y mire, no hubo manera. No era uno algo. Pero fíjese que ya aquí yo he observado con este pequeño, el día de ayer en la noche pude observarlo. Ajá. Y siempre, como digo yo, ubíquense siempre en la osa mayor, osa menor en este caso, en la estrella Polaris, miran 30 grados, entonces al noreste, entonces van a ver, vas a observar vos el color verdoso y una mancha blanca, o sea, una cola blanca. Pero no vas a tener una resolución pues que te diga que va a grabar, al menos que saque un telescopio. Las personas que nos están viendo, lo que tienen que hacer, y que nos están viendo en Managua, lo que tienen que hacer es orientarse más o menos viendo hacia Matiare, aproximadamente, porque si estamos hablando del noroeste, es más o menos viendo hacia Matiare. No, en este caso sería más viable que se ubicara en este caso San Francisco Libre. Pero San Francisco Libre está al noreste, ¿no? Sí, San Francisco Yo te digo que al noroeste. Al noroeste. Por eso. Es que el este es aquí. Por eso. El oeste es aquí. San Francisco Libre está al este Sí, pero miremos la posición de Managua, pero hay un problema en Managua, es la iluminación. ¿Explico? Entonces tenés que tomar factores. Si vos tenés un factor mejor de ir a un lugar no luminoso, que traiga poca iluminación, es espectacular. Sí. Pero yo lo que quiero definir aquí también con respecto a este color verdoso, que se debe. Hagamos una cosa, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de las características que tiene. ¿Por qué ese color verdoso? Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. ¿Por qué tiene color verde? Es decir, normalmente vemos cometas más blancos, más amarillos, más azules inclusive, pero este tiene esa particularidad y por eso se ha hecho popular el cometa verde. En 1930, un alemán hizo una tesis respecto al color verde de los cometas, pero no se había comprobado científicamente. Hace poco se hizo un estudio en Australia de bioquímica y a la misma vez espacial, y casi tiran la toalla ellos. Pasaron alrededor casi varios años. ¿Cuál es la composición bioquímica realmente que componía y le daba ese color verde? Pues hicieron algo, utilizaron láseres, hicieron algo como parecido pues, para descubrir qué es lo que en sí que pasaba en eso. Y descubrieron que realmente que eso se debe a el D2. Y estamos hablando del el carbono, C2, y no estamos hablando de dióxido de carbono, no C2, o sea, sí. C2 carbono diatómico, carbono diatómico. Entonces, ¿en qué está compuesto este carbono diatómico? Que supuestamente cuando él se acerca, quiero definir, cuando el cometa se acerca al Sol, entonces la radiación solar de los fotones del Sol, entonces, en su parte de su coma, en su cabeza, pues, comienza por la radiación solar, los fotones que ingresan, a descomponer las partículas, en este caso, que tiene él en su interior.
Entonces se da un proceso bioquímico, un proceso de transformación. Entonces ese proceso que se da, lo descubrieron, y realmente que eso es lo que le da el color verde. Ahora su cola es diferente, su cola es de color blanco. Recordemos que por lo general la cola es la desintegración de sus partículas cuando pasa alrededor del Sol, que está compuesta de polvo, de gas, en este caso, de gases y partículas también de hielo. Entonces ahí vemos el color blanco que nosotros observamos. Y cuando está compuesto de azul, porque vemos también las colas que son de azul, es parte de oxígeno, la desintegración del oxígeno. Entonces ese estudio que hicieron ellos realmente comprobaron el color verdoso. Por eso el cometa verde, o el cometa prehistórico le llaman, o tiene este nombre. Ahora, recordemos que la cabeza de él tiene 1 kilómetro, no es tan grande el cometa. Explico, no es un cometa exagerado, pues lo explico. Entonces, encontraron que las partes de sus moléculas, pues la parte interna de él, a medida que se iba acercando al Sol, en este caso fue aproximadamente el 12 de enero, cuando tuvo su mayor acercamiento a perihelio, es cuando venía él desintegrando todas esas partículas genética de él, que estaba compuesto en este caso la coma. Ese es el color verde. Esto lo hicieron en estudio en la Universidad de Gales del Sur, en Austral. Ahí tiene todo ese proceso que ellos lo hicieron y lo estudiaron. Entonces comprobaron que el estudio que había hecho este alemán, desde el punto de vista químico, realmente tenía cierta lógica. Los cometas se vienen degradando, se van degradando en la medida en que van viajando por el espacio. Lógicamente, a medida que se acercan a una estrella, en este caso, que la estrella más cercana de la nube de Oort, con respecto a esta, es el Sol. A medida que ellos se acercan, van perdiendo partículas. Toda esa desintegración que vemos esa cola, son la desintegración de sus partículas. Entonces van perdiendo, como usted mismo lo dijo, van perdiendo volumen, van perdiendo tamaño, van perdiendo densidad, van perdiendo, en este caso, sus propiedades físicas y químicas que ellos tienen, debido a que ellos se acercan. Y esos son los que sobreviven. Los que se acercan un poco más al Sol, algunos no sobreviven. Recordemos que el cometa del siglo, hace como 5 años, Ison, ¿se acuerda de Ison? Que era muy famoso, que no le logró, terminó estrellándose en el Sol. Estrellándose al Sol por la fuerza gravitatoria. Pan-STARRS logró, recordemos el famoso Pan-STARRS también, que fue famoso. Entonces lo que pasa es que tiene que ver la distancia que se acercan al Sol, independencia de la distancia que se acercan al Sol, o puede ser atraído por la fuerza gravitatoria del Sol, o logran pasar, en este caso, lo que es el Sol. O lo que le terminó pasando al Shoemaker-Levy en el 94, 93. Pero recordemos que este también lo descubrieron cerca de Júpiter. Esto fue descubierto, ahí voy a definir qué significa la C, 2022, la E, el 3, la Z, la T, y en este caso, y lo que es la F. En este caso, la C significa que es no periódico. 2022 porque el cometa fue descubierto en el 2022 cerca de Júpiter. Fue descubierto por el observatorio que queda en Palomar, en California. Entonces por eso lleva 2022. Ahora, la E significa que es la quincena. Si fuera la primera quincena de enero, fuera A. Si fuera la segunda quincena de enero, fuera B. Si fuera la primera quincena de febrero, fuera A, B, C. Si fuera la cuarta quincena, en este caso de enero, entonces cada quincena, entonces E, porque es la primera quincena de marzo. Esa es la E. Y el 3, que son los 3 elementos que se descubrieron, o sea, fueron los 3 objetos que se fueron descubiertos en el mes de marzo del 2022. O sea, ¿qué significa eso? Que los centros espaciales, en este caso, que los observatorios que existen en el mundo, están descubriendo objetos cercanos a la Tierra, con la intención, en este caso, que algo nos puede afectar a nosotros. Ahora, no hay ningún riesgo, ningún peligro con este cometa. Es decir, no es un neo. No, es que lo mismo, yo le digo, por eso a mí me gusta que usted me haya invitado,
porque aquí estamos hablando la verdad, aquí estamos diciendo lo que es realmente, no como sale en las redes sociales, que se acerca un cometa y que vamos a hacer destruir, inclusive algunas ocupan eso, religiosos, y hacen amenazas, que se seca el mundo, es el fin del mundo, igualito como recuerda cuando hablamos de los mayas, pues ya se va a acabar el mundo. Entonces, en ningún momento, recordemos que su mayor acercamiento es el 1 y el 2 de febrero, va a estar a una distancia de 44 millones de kilómetros, 44 millones de kilómetros. ¿Cuál es la distancia que hay entre la Tierra, en este caso, y la Tierra y la Luna? A promediar, 401.000, 350.000. ¿Me explico? O sea, si hablamos de millones, completamente. Además, estamos hablando de punto 32 unidades astronómicas. Solo la distancia del Sol a la Tierra es una unidad astronómica. ¿Qué diámetro tiene, más o menos? 1 kilómetro, un kilómetro, pero es decir... O sea, es una... Recordemos que desapareció los dinosaurios hace 65 millones de años, fue de 10 kilómetros, un asteroide. O sea, esto no es una amenaza, no es nada. Lo que es aquí, lo lindo es para los astrónomos, es bello, porque entra lo que nosotros conocemos, el mundo de la fotografía. Y las mejores imágenes del cometa, las mejores imágenes, quién le toma mejor resolución. Entonces, y ahí entra también el parte también del estudio que hacen los científicos con respecto a lo que es la composición física y química de los cometas que hayamos nosotros. Y lo otro que iba a decirle, la parte, la Z, la T y la F, en este caso es el observatorio, que es Palomar, California. Ajá, es el código del laboratorio, del observatorio, perdón. Observatorio, que es Palomar, California, y los que lo descubrieron. A ver, le hablé de un cometa yo, que era el cometa Lovejoy, que era muy famoso. Ese en enero del 2015, y en teoría debía de estar entre las Pléyades y Orión. Esa era el área de ubicación en que uno lo podía ver. Pero mire, en el 2015, hace 8 años, no hubo manera de poderlo ver. Lo buscamos. Porque ese estaba un tanto más difícil, porque aún con telescopio, era una manchita. Sí. Era una manchita en aquella época. Que andaba buscando el nombre del cometa. Lovejoy. Sí, pero el más visible que hubo fue en el 2020, fue en este caso el New Weather. El New Weather fue espectacular. Inclusive nosotros hicimos una observación y lo pudimos observar. ¿Van a tener ustedes alguna observación? ¿Tienen planificado? Bueno, lo estamos haciendo de forma personal actualmente. No se va a hacer como asociación, así un evento. Es que estamos todavía programando porque recuerda que estamos ahorita en 20 de enero y su mayor acercamiento es el 1 de febrero. Y además que existe una ventaja del 1 de febrero. O sea, no va a estar a 30, 40 grados, va a estar un poco más arriba, pues me explico. Entonces eso te da mayor campo de visión. Porque a ver, el 30 de enero es domingo. 30 de enero domingo, de amanecer del sábado 29 al 30, porque la idea es amanecer. Eso lo estamos programando nosotros para hacer actividades, pues me explico, porque el objetivo no solamente es divulgar, también es hacer observaciones y buscar el lugar adecuado también para hacer una observación, porque recordemos que tenés que buscarte al noroeste. Y algo que quiero mencionar es que para el 14 aproximadamente, de 14-13 ahí, va a estar cerca de febrero. De febrero de Marte, el planeta Marte. Pero va a estar más difícil de verlo. Sí, va a estar más largo. Correcto. Entonces es correcto, sí. Ya no va a tener la misma, a menos que tenga unos telescopios de alta resolución. Entonces, pero aquí lo importante, como yo plasmaba, pues que este evento astronómico es algo espectacular. Y sabemos que son cometas pues que ingresan a nuestro sistema y después no vuelven. Y estos cometas que ingresan a nuestro sistema, ahora que con el cinturón de asteroides después de Marte, ¿se llegan a accidentar? Recordemos, sí, pero viera qué interesante lo que está diciendo usted. La distancia que va a estar de la Tierra, ¿cuánto es? Dijimos lo más cerca, dijimos que va a estar a 44 millones. 44 millones de kilómetros.
O sea, prácticamente miremos la distancia de la Tierra a Marte, pues, y ¿cuánto es lo más cerca que estuvo al Sol? 166 millones de kilómetros. O sea, que prácticamente recordemos que él no es que va a entrar por aquí, pues, que aquí, sino es que... Sí, no, pero es decir, aquí lo que hay que estar claro es que esto entra y sale del sistema solar. Sí, pero... y no se va a volver a ver, si acaso todavía existe, hasta dentro de 50.000 años aproximadamente. Sí, pero, minutos más, minutos menos. No es o sea, en otras palabras, no es peligro para el sistema solar. No. La pregunta es, en ese paso, en esa trayectoria, atraviesa el cinturón de asteroides. No. ¿No lo atraviesa? No lo atraviesa. O sea, recordemos que el cinturón de asteroides prácticamente está entre Júpiter y Marte. Correcto, sí. O sea, prácticamente ahí lo más peligroso serían los asteroides. Por eso yo quiero definirle. Una cosa es cometa, otra cosa es asteroide. Por eso, pero decir, es que a fuerza, es decir, si entra el cinturón de asteroides está en órbita alrededor del Sol. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues para poder pasar hacia el Sol, hay que pasar por el cinturón de asteroides. No, es que no necesariamente. Aquí lo tiene usted. Es orbital, no precisamente se va a meter por aquí. La órbita es muy diferente. Es elíptica, por la idea. Y no precisamente tiene que meterse aquí. Pero que lo que pasa es que eso, yo estoy pensando, el cinturón de asteroides no necesariamente es un plano. Es decir, nosotros lo vemos plano porque ese es el dibujito que tenemos, pero el cinturón de asteroides es bastante más que plano. Sí, hay que recordar que nosotros tenemos una graduación en nuestra órbita. Pero hay que quedar claro en algo. No es plano, pero está sujeto a Júpiter y a Marte, en este caso. Pero los cometas tienen una órbita hiperbólica, no precisamente entran. Lo más peligroso son objetos objetos cercanos a la Tierra. Sí, no, es que yo no estoy hablando de peligro. Más bien mi curiosidad es si estos se estrellan contra algo en su camino, pues. Puede pasar algo remoto, pero sencillamente lo que tenemos históricamente fue un asteroide que se llamaba Chicxulub, muy famoso, que cayó en este caso en Yucatán. Eso es lo que se ha registrado. Sí, es que yo no estoy hablando de peligros de la Tierra, entiéndame esto, yo no estoy hablando de peligros eso ya lo establecimos, que este cometa no representa ningún peligro para la Tierra. Yo es por la mera curiosidad de saber si estos se accidentan contra algo en su camino, porque es decir, estos andan, ciertamente tienen una órbita, pero hay un momento en que las órbitas pueden llegar a coincidir. Sí, pero es que yo le voy a decir lo que dijo una vez el doctor Jaime Inser Barquero. El universo es tan grande. Es como que encontráramos nosotros un zancudo de Nicaragua que se encuentre con un zancudo de Japón y choquen. O sea, el universo es tan grande, el espacio es tan grande que es difícil. Eso es como algunos dicen, ¿por qué? Ahí sí surge la pregunta que usted está haciendo. ¿Y por qué, por ejemplo, mandan las sondas espaciales a Júpiter, a Saturno y todo? Si esos pasaron supuestamente el cinturón de asteroides, porque tuvieron que salir de la Tierra y pasar todo eso, y ninguno ha chocado de ellos. ¿Me explico? Entonces yo le hago la misma pregunta. Entonces, ese es como que un zancudo de Japón se encuentre con uno de Nicaragua y los dos choquen semejante espacio que hay. Pues le digo que las probabilidades de que dos piedras en el espacio se lleguen a interceptarse son mayores a que dos zancudos en la Tierra se encuentren. Entonces, y a mí me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque el espacio es tan infinito y tan grande que realmente miremos la Tierra, pues, si ese cometa pasó hace 50.000 años y volvió a pasar. Sí. Yo más creo que la Tierra se va a destruir por nosotros mismos, así se lo voy a decir claro, y no porque venga una amenaza espacial. Ok, entonces el cometa que estamos viendo hoy es bastante más pequeño el cometa que pasó hace 50.000 años, porque se ha venido desgastando, degradando en su paso, por el espacio, en su paseo por el espacio. Quedemos claros. Una vez que ellos salen del Sol, comienzan a generarse. Y comienzan a generarse no es sino su vida orgánica, pues me explico, a recuperarse. Pero no quiere decir que va a aumentar su tamaño. Estamos hablando de porque si te llevan organismos, explico, en este caso ellos comienzan a renacer, pues me explico. Pero lógicamente lo que ellos pierden, sus partículas que pierden por la radiación solar en este caso y los fotones que ingresan, prácticamente no puedes
recuperarlo. Pero ellos siguen en su órbita y ellos vuelven, entonces va. Es como alguien dijo, ¿será posible que el cometa Halley, que pasó 76 años, va a ser el mismo que va a pasar en el 2061? Precisamente no. No va a tener las mismas características. Como alguien me dijo también, las lluvias de meteoros, recordemos que el polvo estelar que dejan son las mismas que hubieron hace... varían. ¿Explico? ¿Por qué? Porque el polvo... este cometa no nos va a producir una lluvia de meteoros. No, esto no. Es que recordemos que no entra a nuestra órbita. Es que vuelvo a plasmar, no entra a nuestra órbita. Recordemos que los que están registrados en nuestra órbita son los cometas periódicos, cometas Halley, y que hay una lluvia que se llama Halley, donde deja, en este caso, los únicos cometas que pueden entrar a nuestra órbita son los periódicos. Todos los no periódicos no, porque su órbita es más amplia. Sí. ¿Ya? Sí. Por eso dijimos que está clasificado mayor de 200 años, menor de 200 años, son periódicos. Ok. ¿Qué eventos próximos tenemos? Bueno, el más espectacular es que es el del 14 de octubre. El eclipse. El eclipse no va a ser igual como el que hubo en el 91, el 11 de julio del 91, porque ese fue total. Sí. Pero este va a ser anular, que es algo similar, pues me explico. Sí. Eso es lo más espectacular que yo observo, porque va a haber para Nicaragua y lo vamos a poder observar. ¿Cuántas lunas de sangre vamos a tener este año? Prácticamente en Nicaragua no se van a ver los eclipses. No. Estamos ahí, o sea, recordemos que los únicos eclipses que íbamos a ver el año pasado, pero estaba lloviendo. Estaba todo nuboso. Nuboso, sí. Y era un problema, luna llena, hermosa. Como ahorita la que va a pasar, que es espectacular, la luna de lobo. Ahorita en los primeros días de enero, sí. Fue espectacular. ¿Por qué? Porque estaba despejado el cielo, estaba limpio. Sí. Eran las 10 de la noche y además... Ojalá, porque aquí en Nicaragua todo pasa. Que ese 14 de octubre y es un mes copioso, octubre, y no esté lloviendo. Solo eso falta para cerrar con... Ok, quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición Sumando Vigores.